Súper buenas amigos, hoy os voy a enseñar cómo solucionar el problema cuando se enciende la luz del ABS en el coche. Como veis, se nos ha encendido la luz del ABS, entre otras, en el sistema. Es muy importante saber el significado que tiene cuando se nos enciende una luz de aviso. Esta lucecita se llama testigo del coche y básicamente es el vehículo comunicándose contigo. Y su lenguaje es encenderte una lucecita en el salpicadero pidiendo ayuda o dando información. En este vídeo, en este caso, vamos a centrarnos en la luz del ABS, que en todos los coches va a ser algo parecido a esto que estamos viendo. Para que lo entendamos, voy a explicar qué es el ABS. Las siglas ABS significan en inglés Anti-Lock Braking System. Traducido al español, es Sistema Antibloqueo de Frenos. Cada vez que frenamos el coche, el proceso es apretar el pedal del freno para accionar el sistema hidráulico de frenado. Esta presión se traslada a la bomba de frenos, al cilindro maestro, y este envía la presión a través de los tubos a los frenos. Al mismo tiempo, el sistema ABS recibe información de la unidad de control electrónica a través de los sensores de velocidad de las ruedas para saber si tiene que variar la fuerza de frenado para así evitar que las ruedas se bloqueen y perdamos el control del vehículo. En la parte interior de la rueda tenemos una carcasa metálica dentada que gira a la misma velocidad que el neumático. Y por detrás encontramos el cable, que es el sensor del ABS, que en realidad es el sensor de velocidad de cada rueda. Este sensor lo podemos sacar de manera muy fácil solo destornillando uno o dos tornillos de 8 o 10 milímetros. Y manos a la obra, lo primero que tenemos que hacer para arreglar y apagar la luz es comprobar que el fusible del ABS no está fundido. Y aparte de esto obvio, desconectaremos la batería del coche y sacaremos el sensor de velocidad. Yo lo he sacado completamente, pero con desconectarlo es suficiente. Lo que queremos hacer es examinar que esté en buen estado y limpio, ya que al encontrarse debajo de la rueda es una zona donde hay mucha suciedad, agua, barro, y es muy fácil que el sensor esté sucio o dañado y lea incorrectamente. No solo limpiaremos el sensor, sino que también examinaremos que el cable eléctrico se encuentre en buen estado. Cada rueda tiene su sensor y esto lo tenemos que hacer evidentemente en cada uno de ellos. Si encontramos que la conexión va directamente detrás del sensor, como en este caso, también nos aseguraremos que está correctamente conectado. Algunas veces, con la vibración, puede ser que solo se haya desconectado una de las ruedas. También podemos saber si el sensor está funcionando correctamente o está dañado con un multímetro. Si lo ponemos en ohms, tendría que haber resistencia entre el cable rojo y el negro. Si marca infinito o open loop, es que el sensor está dañado. Y si lo ponemos en voltios, tendríamos que tener el positivo a unos 12 voltios con el coche encendido y el negativo cerca de 0. Estos sensores usan el negativo como señal, así que si giramos la rueda nos tendría que aumentar un poco los voltios del negativo. Aunque no es necesario usar ningún escáner, os voy a enseñar lo que marca un escáner OBD cuando uno de los sensores no funciona. En este caso, el sensor de la rueda izquierda delantera estaba sucio, así que la luz del ABS viene dada ya que el sistema ABS no puede saber a qué velocidad va el coche y no puede asistirnos en la frenada correctamente. Y una vez limpiado el sensor, vemos cómo es capaz de saber a la velocidad que vamos y ya no nos marca ninguna luz de error. Saber inspeccionar y limpiar los sensores de velocidad nos puede solucionar el problema de la luz del ABS, yo diría que en un 90% de los casos, y nos puede ahorrar una cara visita al mecánico. Espero haberos ayudado si se os ha encendido el testigo del ABS recientemente y no dudéis en comentar si tenéis alguna pregunta, darle a like y si os ha gustado, considerad suscribiros a mi canal. Gracias.